un poco el ambiente que se crea, ¿no? En torno al partido, al equipo, la gente, ver a la gente animada, la gente animando, eso es lo que más me gusta. Del partido en general, de verlo, de ver cómo va el equipo y todo eso, pues el ambiente que se crea y el disfrutar de la afición. Pues lo que más me gusta es el ambiente que hay durante el partido. Los aficionados generalmente pues suelen animar también, y sobre todo cuando hay un partido con un rival de gran entidad, pues se respira un gran ambiente fuera de la cancha. También los jugadores y toda la organización pues es bastante buena. Sí, para mí yo creo que los aficionados son importantes para los jugadores, ¿no? El cariño, ¿no? El apoyo y el calor que se necesita muchas veces para, yo qué sé, incluso para ganar el partido. Es importante porque cuando anima se nota y los jugadores lo sienten y se ve la actitud de los jugadores como se vienen arriba, y cuando la afición está baja se nota también. Dentro de una burbuja, para que no les afecte tampoco mucho lo que puedan llegar a decir de ellos, pues sí que es cierto que en los momentos de dificultad pues pueden ver a los aficionados cómo les animan, cómo les gritan y les apoyan, y les puede llegar a motivar para que puedan mejorar su rendimiento. Es una parte bastante importante de la afición. Al final son un poco los que marcan el ritmo, ¿no? No del equipo, sino del ambiente que hay en el puesto. Tiene mucha fuerza, tanto ellos como la afición vasconista en general. Ya lo dicen los jugadores que animan mucho y que son importantes. Todos los equipos deben de tener pues un grupo de animación, y por lo tanto me parece correcto. Luego también es cierto que realizan otro tipo de actividades, ¿no? Que no solamente se concentra en lo baloncestístico. Si dentro de Indar Baskonia no se sentían ni representadas ni escuchadas, o yo qué sé, incluso si ambos tuvieran intereses diferentes, creo que es una buena iniciativa, ¿no? Me parece interesante, me parece un poco triste, entre comillas, en el sentido de que si no se han sentido valoradas, si no se han sentido integradas, la necesidad de verse obligadas, entre comillas, a hacerse un poco aparte, pero me parece bien que si se lo han hecho, las respetan y las dejan hacer y llevar a cabo sus reuniones y sus reivindicaciones, y todo eso me parece bien. Yo creo que desde dentro del club se tendría que impulsar por un grupo mixto, ¿no? No solo un grupo formado por chicas, sino también por chicos, porque estoy segura que aquí en Vitoria hay un montón de chicos que bailan y les encantaría estar en su situación o en su posición. El problema no es solo que sean solo chicas, sino la representación, o sea, el tipo de chicas que ellas representan, porque son unas chicas estupendas, con cuerpazos 10. Sí que estaría bien que estuviesen chicos también formando parte, porque tengo el recuerdo también de que hace un año o dos se intentó, hubo como un stand-by, de lo menos no sé si no ha salido porque no hubo voluntarios o porque se descartó la idea, pero podrían ir más vestidas. Bueno, la opinión sobre las Dancing Team Baskonia pues es un poco controvertida. Sí que es cierto que es americano y está hecho como espectáculo, y al final las animadoras es una copia que se ha hecho de allí. Puedo considerar como un objeto sexual, porque sí que es cierto que bueno, pues ahí las chicas que están en ese grupo están seleccionadas por su físico.